Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde sea que nos estén escuchando en este episodio de nuestro podcast, que es un trabajo que estamos haciendo para la materia de filosofía. Con ello, en la institución educativa Mater Dei, hablaremos sobre el conflicto armado, sobre la paz y la reconciliación, pues en Colombia. Este primer capítulo es una introducción al conflicto armado en general en Colombia. Y pues mi compañera Isabela Zapata les comentará un poco sobre cómo se ha originado este conflicto armado y pues a partir de esto hablaremos sobre este tema y básicamente dando una contextualización de estos hechos. Bueno, vamos a empezar con un poco de la historia. Y esto comienza desde hace mucho tiempo en Colombia, desde los conflictos bipartidistas que básicamente han llevado toda nuestra historia, desde antes de incluso nuestra independencia, con las guerras entre centralistas y federalistas. En realidad se considera que empieza en 1948, en la época posterior al Bogotazo, donde muere y bueno, es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder del del grupo liberal. Y se puede considerar que estos grupos armados surgieron por el monopolio que había en el poder público y la poca participación que se le daba a otros partidos políticos, ya que había una prevalencia del Partido Conservador y solo el Partido Liberal normal, que básicamente no le daban espacio de participación política a otros partidos ni a toda la población. Sí, también tiene que ver mucho pues en el conflicto armado lo que es el narcotráfico en Colombia, pues que ha sido muy presente más que todo desde la época de los ochentas, donde pues aparte de, bueno, tener cultivos ilícitos y en general pues la producción de drogas ilegales, pues básicamente el narcotráfico también se involucra en la política del país, pues por ejemplo, Pablo Escobar en su intento de ganar la presidencia de Colombia y muchísimos otros políticos que también han sido asociados al narcotráfico a lo largo de la historia y bueno, que pues en general esto también agrava mucho más lo que es el conflicto armado porque viendo pues la formación de guerrillas o los paramilitares y la misma fuerza pública, pues todo lo que es este conflicto termina pues dando lo que es el narcotráfico y al entrar este en todo el conflicto, básicamente pues se agrava más porque los territorios y básicamente todo esto, todas estas zonas afectadas por el conflicto también terminan siendo usadas para el cultivo y pues la producción de todas estas drogas, cosa que es muy grave porque al fin y al cabo estas tierras tenían como propósito original pertenecer a los campesinos y que ellos pudieran tener pues hacer parte de la producción en general de recursos, comida en el país. Y pues no se puede dar por lo que es la cuestión de toda esta afectación del narcotráfico. Ujú. También como consecuencia de estos conflictos que se concentran en las zonas rurales, conflictos entre básicamente tres tipos de organizaciones armadas, que son los guerrillas, los paramilitares y el ejército nacional, en lo general. Causa el desplazamiento forzado y la obtención ilegal de tierras, porque los campesinos migran a las ciudades por la violencia y se van, y dejan las tierras abandonadas y los terratenientes se apoderan de ellas porque dicen, bueno, esta tierra está abandonada, nadie va a venir, es mía ya, y las empiezan a cultivar y, bueno, legalmente se quedan con ellas, legalmente. Además de todo esto,
Eh, También, por ejemplo, estaba yo revisando la página de la JEP, la Jurisdicción para la Paz, y básicamente que a los casos de asesinatos y desapariciones forzadas, pues, consecuentes de todo este conflicto, también se les termina acreditando ya unas 2.428 víctimas, y donde nace, pues, casos referentes a esto, es precisamente en el departamento de Antioquia, tiene tantas zonas rurales, y bueno, que en general ha sido como uno de los más afectados. También se ven casos, por ejemplo, en el Huila, en el norte de Santa Fe, en la costa Mesa y en Casanare. Además de todo esto, pues también está el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Cifras actuales son ya 18.677 niños y niñas utilizados para todo esto, por las FARC y pues en general en el conflicto armado. Ujú. Y otros grupos paramilitares que también reclutan niños y gente joven. Bueno, lo de las víctimas mortales han sido esas cifras, pero víctimas directas han sido más o menos del 20% de la población de Colombia. Sí, es verdad. También lo que son como los casos, pues nada, tú, por ejemplo, preguntas a tu abuelo, a tu tía o a tu hermano, pues a tus papás, uno les pregunta si tiene, pues, si los ha afectado de una manera conflicto y a la mayoría van a decir que sí. Y eso es algo que, pues, se profundiza más en el siguiente capítulo, pero en todo caso es algo que afecta bastante a toda la población del país en general. Ujú. Además de que todos estos años de guerra han causado básicamente más bajas y más afectaciones en los civiles que incluso en las mismas fuerzas armadas que participan en ellas, siendo más o menos el 20% en decesos de la Fuerza Armada y el 80%, más o menos el 80% víctimas civiles, actos como secuestros, desplazamientos, asesinatos selectivos, masacres en los pueblos y otros muchos delitos que se cometen en este enfrentamiento entre el Estado y otros organismos, las guerrillas, que es un enfrentamiento muy complicado porque no es una guerra fácil de lidiar, ni para el pueblo, ni para incluso las mismas personas que participan ahí, que en muchos casos han sido víctimas del reclutamiento de estas mismas bandas, de los paramilitares, el ejército, por muchas causas que los ponen en una situación vulnerable. Sí, esto también tiene que ver mucho con lo que es, pues, los pueblos, más que todo, pues, las zonas rurales que sufren de pues, abandono por el Estado en todo este conflicto armado han sido los más afectados. ¿Por qué? Porque al final estas zonas tienen mucha población vulnerable que pues puede ser utilizada fácilmente por todos estos al margen de la ley, la Fuerza Nacional, que pues básicamente a estas personas se les termina reclutando pues muy jóvenes, como dije. Ahorita pues ya 18.677 niños y niñas que fueron utilizados únicamente por las FARC, y puede ser grupos armados que hicieron parte de todo este conflicto hayan estado con muchísimo, pues utilizando a muchísimos niños, niñas. Bueno, la que es bastante grave me parece a mí, ¿no? Chris, me haciendo algo muy horrible porque la mayoría de los niñas pues, que nos hayan reclutado pues son
presidente o que se les haya ofrecido ciertas cantidades de dinero y ellos por necesidad o por obligación hayan tenido que ser parte de este conflicto y pues hayan muerto o si no hayan muerto, si no sean víctimas mortales, quedar con las consecuencias Psicológicas. psicológicas muy horribles, sí, pues es un trauma bastante. Y también la sociedad queda con unas consecuencias psicológicas muy terribles, porque básicamente suele dividirse el país. Las áreas vulnerables se vuelven áreas aún más vulnerables porque se vuelven zonas de conflicto. Y estas zonas que están en abandono del Estado muchas veces son captadas para el narcotráfico, en donde muchas también, o sea, por eso es un conflicto muy complicado, porque, por ejemplo, muchas guerrillas y organizaciones paramilitares han estado involucradas con el narcotráfico y el sicariato. Así que es complicado porque ya no son solo crímenes de guerra, crímenes políticos, son también crímenes contra la población civil. Esta población que no muchas veces la población que no tiene, que su presencia de la fuerza pública no es el ejército del nacional, sino otra organización al margen de la ley. Y precisamente todas estas cuestiones al margen de la ley pues también se ven pues afectando a la misma población, donde dicen que supuestamente son como su seguridad, como mencionabas, pero terminan amenazándoles y bueno, cobrándoles por supuesta protección. Entonces, todo este conflicto se sigue alargando y pues realmente no se da solución, conclusión, cierra porque el 8% de tratados de paz, como se mencionará en el siguiente capítulo, pues realmente no, uno de estos ha logrado concluir de forma definitiva con todo lo que se. Ujú. También es muy complicado porque los diversos gobiernos, normalmente hay unos que intentan reprimir la guerra y básicamente suprimir a las y confrontarse violentamente a al, Grupos armados. sí, creando otras situaciones, por ejemplo, los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en este país. Pero ya se lleva un proceso de paz con las FARC, que es una de las guerrillas más importantes que ha habido acá en Colombia, de creo que del 2012 al 2016 en el gobierno de Santos, el cual se tuvo que hacer internacionalmente y es muy delicado por eso mismo de que no solamente se juzgan por crímenes políticos o de guerra, sino por muchos otros. Y también, o sea, es muy importante también porque de cierta forma se pueden cerrar los ciclos que esta información, o sea, que no se bloquee la información, que se sepa realmente qué pasó y se les reivindiquen el derecho a las víctimas de ser reconocidas, de saber también qué pasaron con sus familiares, quiénes hicieron y cómo van a poder dejar la guerra a un lado y salir adelante con esto. Sí, y también pues tiene que ver lo que se está haciendo ahora, que pues este mismo podcast es prueba de ello, que la educación se está pues concientizando de todo este tipo de temas y básicamente haciendo como una concientización nacional a pues, jóvenes, los niños y niñas sobre pues la historia de nuestro país. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla y además esto ayuda a dar reconocimiento a las víctimas y en general que no se le pueda dar la solución como tal a todo este conflicto, pues lo que sí se puede es
hacer que el país conozca la verdad. Ujú, la verdad hace libre al hombre. Y también, y también es muy importante porque también nos ayuda a tener información para poder hacer nuevas negociaciones en el futuro y nuevos planes de contingencia, para que también los propios colombianos se sientan escuchados, se sientan comprendidos y puedan superar estos conflictos en su vida que ya han estado sobre tantas personas aquí. Sí, precisamente. Podríamos ir acabando este capítulo, ya que, pues, bueno, este capítulo fue una introducción general a todo lo que es el conflicto armado y pues ya en los siguientes dos capítulos se tocarán los temas de pues profundizar en las víctimas en el caso del capítulo número 2 y en el capítulo 3 se tratarán temas como pues las conclusiones que sacamos de todo esto y además lo que es como cómo se encuentra la situación actual de todo este conflicto, cómo se dan ciertos programas o recursos a las víctimas, entre otros, pues afectados de todo este conflicto, que sí, serían como las conclusiones. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Sigan con el siguiente capítulo.